¿Qué pasaría si te dijera que las personas más peligrosas no son las que muestran su poder abiertamente, sino los que lo esconden detrás de una máscara de virtud? Niccolò Machiavelli, uno de los pensadores más incomprendidos de la historia, nunca alentó la crueldad por su propio bien. Reveló una verdad escalofriante sobre la naturaleza humana. Aquellos que entienden la manipulación, el engaño y el control son los que dan forma al mundo. Las personas más peligrosas no son tiranos impulsivos, sino aquellos que pueden hacerte confiar en ellos mientras orquestan en silencio tu caída. El Príncipe de Maquiavelo no es una guía sobre cómo ser malvado, es una mirada brutalmente honesta al poder. Argumentó que los gobernantes más exitosos son aquellos que dominan el arte de aparecer moral, mientras son despiadados cuando es necesario. La mayor amenaza no proviene de alguien que se declara abiertamente a su enemigo, sino de aquellos que pretenden estar de su lado, mientras apretan lentamente su agarre alrededor de sus decisiones. Esta es la razón por la cual los políticos, los líderes corporativos e incluso los conocidos cercanos que operan con una mentalidad maquiavélica son mucho más peligrosas que cualquiera que cambie una espada. Una de las estrategias más efectivas que Machiavelli describió es la máscara de la virtud. Las personas que buscan poder entienden que si fueran completamente honestas sobre sus ambiciones, otras se resistirían a ellas. En cambio, se presentan como compasivos, humildes y confiables. Esta imagen falsa les permite desarmar sospechas y ganar influencia sin esfuerzo. Muchas figuras históricas dominaron esta técnica, líderes que fueron admirados por su sabiduría, pero a puerta cerrada. Eran estrategas implacables que eliminaron a cualquiera que se interponga en su camino. Pero aquí está el peligro real. Las tácticas maquiavélicas no se limitan a reyes y políticos. Existen en la vida cotidiana. El compañero de trabajo manipulador que siempre interpreta a la víctima, pero controla la dinámica de la oficina. La persona encantadora que lo aísla lentamente de otros para aumentar su influencia sobre usted. El amigo que parece solidario, pero socava sutilmente su confianza. Estas personas operan en las sombras, y cuando se da cuenta de su verdadera naturaleza, a menudo es demasiado tarde. La mayoría de las personas piensan en los psicópatas como asesinos o delincuentes en serie que acechan en las sombras. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que los psicópatas más peligrosos no violan la ley? Hacen las reglas. El Dr. Robert Hare, el principal experto en psicopatía, descubrió algo aterrador. Muchas de las figuras más exitosas e influyentes del mundo exhiben rasgos psicópatas. Caminan entre nosotros, mezclando a la sociedad, subiendo las filas de poder y manipulando sin remordimiento. No son los monstruos en películas de terror. Son los CEO, los políticos y las figuras de autoridad que tiran en silencio los hilos, completamente desprovistos de empatía. A diferencia de los delincuentes comunes, los psicópatas de alto funcionamiento no confían en la fuerza bruta. Prosperan en el engaño, la manipulación y el encanto. La investigación de Hare reveló que estas personas son maestros de la gestión de impresiones. Saben exactamente qué decir, cómo actuar y cómo hacerte confiar en ellos sin dudas. No tienen culpa, no hay profundidad emocional y no tienen capacidad para formar conexiones genuinas, pero pueden fingirlas sin problemas, y eso los hace infinitamente más peligrosos que alguien que actúa por ira o desesperación. Uno de los rasgos clave identificados es la falta de conciencia. Los psicópatas pueden explotar, mentir y destruir vidas sin sentir el más mínimo indicio de culpa. Para ellos, otras personas no son más que piezas en un tablero de ajedrez, útiles, desechables y fácilmente reemplazadas. Fingirán ser su aliado, reflejarán sus emociones y le dirán exactamente lo que quiere escuchar, todo mientras orquesta su próximo movimiento contra usted. La parte más aterradora: la mayoría de la gente nunca lo ve venir. Las personas no son más que piezas en un tablero de ajedrez útil, desechable y fácilmente reemplazada. Fingirán ser su aliado, reflejarán sus emociones y le dirán exactamente lo que quiere escuchar, todo mientras orquesta su próximo movimiento contra usted. La parte más aterradora: la mayoría de la gente nunca lo ve venir. Entonces, ¿cómo se dan la diferencia entre un psicópata de alto funcionamiento y alguien que es simplemente ambicioso? La respuesta radica en patrones de comportamiento. Un manipulador puede engañar para obtener ganancias personales, pero un psicópata lo hace compulsivamente, sin dudarlo ni en segundo lugar. Son incapaces de remordimiento,
y su carisma es una ilusión bien ensayada. No solo quieren éxito, quieren control. En el momento en que dejes de ser útiles para ellos, te descartarán sin duda. El concepto de Carl Jung de la sombra habla a los aspectos más oscuros y ocultos de la psique humana que a menudo tratamos de suprimir. Estas son partes de nosotros mismos de las que nos avergonzamos o simplemente nos negamos a reconocer, pero siguen siendo fuerzas poderosas en nuestras vidas. Según Jung, cuando reprimimos estos elementos, no desaparecen, en cambio, se vuelven más fuertes y destructivos, a veces surgiendo de manera que ya no podemos controlar. La sombra representa nuestra mente inconsciente, donde todo lo que nos negamos a aceptar sobre nosotros mismos reside latente, esperando para emerger. Esto incluye emociones como la ira, los celos, el egoísmo o incluso los deseos más oscuros, que cuando no están abordados, pueden manifestarse en comportamientos dañinos. Pero no es solo la oscuridad dentro de eso es peligrosa. Es la represión en sí. Jung argumentó que es este acto de soportar partes de nosotros mismos lo que crea a las personas más peligrosas. Tomemos, por ejemplo, a alguien que está externamente tranquilo, compuesto y siempre la imagen de la virtud, pero debajo de la superficie albergan intensos sentimientos de resentimiento o insuficiencia. Es posible que esta persona nunca enfrente estos sentimientos, manteniéndolos enterrados en las profundidades. Con el tiempo, estas emociones reprimidas podrían convertirse en una ira tranquila que busca destruir cualquier cosa que se interponga en el camino de su fragilidad percibida. Este es el poder de la sombra, silencioso pero potente. Las personas que no reconocen sus sombras a menudo son más peligrosas que las que son abiertamente maliciosas. Su oscuridad es sutil e insidiosa, no fácilmente visible para quienes los rodean, pero cuando se desencadenan, puede estallar de manera impactante incluso para el individuo. Jung argumentó que el verdadero crecimiento personal y la transformación provienen de reconocer nuestra sombra, comprender su poder e integrarla en nuestras vidas conscientes. En la sociedad, la opresión de la sombra puede conducir a personalidades tóxicas y destructivas que operan bajo el radar. Estas personas a menudo son muy expertos en usar máscaras de cortesía, encanto y respetabilidad. Se mezclan, ganando confianza y respeto, todo el tiempo ocultan las fuerzas peligrosas dentro. El problema radica en nuestra incapacidad para detectar este peligro hasta que sea demasiado tarde. Considere al líder carismático que encanta a sus seguidores con promesas de grandeza, mientras alberga un profundo sentido de inferioridad. El líder que manipula a sus seguidores con promesas de pertenencia, mientras los usa en secreto como herramientas para satisfacer sus propios deseos ocultos. Esta es la manifestación de la sombra reprimida, un individuo que usa su oscuridad no reconocida para manipular y controlar a los que los rodean, a menudo sin siquiera darse cuenta del alcance de su daño. Entonces, ¿cómo nos protegemos de los peligros de la sombra? La clave es la autoconciencia. Al reconocer y confrontar los aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar, podemos evitar que nos controlen de manera destructiva. Reconocer la sombra en nosotros mismos y en los demás nos permite comprender la complejidad del comportamiento humano. ¿Nos protegemos de los peligros de la sombra? La clave es la autoconciencia. Al reconocer y confrontar los aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar, podemos evitar que nos controlen de manera destructiva. Reconocer la sombra en nosotros mismos y en los demás nos permite comprender la complejidad de la naturaleza humana y ver a través de las máscaras que las personas usan. Los seres humanos han evolucionado para confiar en los demás como un mecanismo de supervivencia en un mundo donde la cooperación fue clave para la supervivencia. La capacidad de confiar era esencial para construir relaciones, formar comunidades y garantizar la seguridad de nosotros mismos y los que amamos. Pero, ¿qué sucede cuando ese instinto de confianza sale mal? ¿Qué sucede cuando nos ciega a la verdadera naturaleza de los que nos rodean? Las personas más peligrosas en nuestras vidas a menudo no son aquellas que parecen amenazantes o abiertamente hostiles. Ellos son los que se mezclan, que son encantadores, persuasivos y aparentemente inofensivos. Ellos son los que saben exactamente cómo manipular nuestra confianza innata. Estas personas a menudo pueden aparecer como nuestros amigos, colegas o incluso miembros de la familia,
personas que nunca sospecharíamos de tener intenciones dañinas. Esta es la ilusión de la confianza, y es algo a lo que todos somos víctimas en algún momento. Nuestros cerebros están conectados para detectar patrones, encontrar conexiones y hacer juicios rápidos sobre las personas que nos rodean. Es por eso que a menudo no vemos los peligrosos hasta que es demasiado tarde. Confiamos en señales superficiales como una sonrisa, contacto visual o un cálido apretón de manos para evaluar el carácter de alguien. Lo que no nos damos cuenta es que aquellos que son realmente peligrosos son expertos en manipular estas señales. Saben cómo parecer confiables, cómo hacernos sentir seguros, incluso cuando son todo lo contrario. Uno de los rasgos más peligrosos de estos individuos es su capacidad para reflejarnos. Saben exactamente cómo actuar, hablar y presentarse de una manera que nos haga sentir como si fueran como nosotros. Se hacen eco de nuestros valores, deseos y emociones, creando una ilusión de conexión. Esto es especialmente cierto para los manipuladores que confían en la empatía para ganar nuestra confianza. Nos hacen creer que nos entienden, que están de nuestro lado y que compartimos los mismos objetivos. En realidad, están usando esta mimetría para ganar poder, controlarnos y explotar nuestras vulnerabilidades. Pero, ¿por qué es tan difícil detectar estos manipuladores? Parte de la razón radica en nuestra tendencia natural a dar a las personas el beneficio de la duda. Queremos creer lo mejor de los demás, verlos como genuinos y amables. Queremos creer que las personas son inherentemente buenas, que comparten nuestros valores y deseos para la conexión. Este sesgo positivo nos ciega a la posibilidad de que alguien nos esté usando para su propio beneficio. Es más fácil confiar que cuestionar, creer que dudar. Esto nos hace vulnerables a las personas que saben cómo aprovechar nuestros puntos ciegos. Además, los manipuladores a menudo usan tácticas psicológicas sutiles para mantener la ilusión de la confianza. Uno de los métodos más efectivos es la iluminación de gas, lo que nos hace cuestionar nuestras propias percepciones y juicios. Al plantar semillas de duda y confundirnos, crean un entorno donde su versión de la realidad se convierte en la única en la que confiamos. Esto les permite controlar la narrativa y mantenernos enganchados en su red de engaño. El peligro de no reconocer a estos individuos reside no solo en el daño que causan a los demás, sino también en el daño a largo plazo. Su versión de la realidad se convierte en la única en la que confiamos. Esto les permite controlar la narrativa y mantenernos enganchados en su red de engaño. El peligro de no reconocer a estos individuos reside no solo en el daño que causan a los demás, sino también en el daño a largo plazo que pueden hacer a nuestro propio sentido de sí mismo. Estar aislado puede erosionar nuestra confianza en sí mismo, distorsionar nuestra cosmovisión y dejarnos sintiéndonos perdidos y desorientados. Es un proceso lento e insidioso que a menudo pasa desapercibido hasta que el daño se hace. Entonces, ¿cómo nos protegemos de esta ilusión de confianza? El primer paso es permanecer escéptico, no de personas, sino de nuestras propias suposiciones. Necesitamos reconocer que la confianza es algo que debe ganarse, no libremente dado. En lugar de confiar en señales superficiales, debemos mirar más profundamente, observar acciones con el tiempo, notar inconsistencias en palabras y comportamientos, y confiar en nuestros instintos cuando algo se siente apagado. Además, necesitamos comprender el poder de los límites. Establecer límites emocionales, mentales y sociales claros puede actuar como una salvaguardia contra la manipulación. Al comprender nuestras propias necesidades y valores, podemos protegernos mejor de aquellos que buscan explotarlas. En última instancia, la confianza es una herramienta, no una determinada, que debemos ejercer con precaución, discernimiento y sabiduría. Después de explorar la naturaleza del poder, la manipulación y la oscuridad oculta dentro, es posible que se pregunte, ¿estoy en riesgo? La verdad es que todos somos. El mundo está lleno de personas que son maestros de disfraz, que ocultan sus verdaderas intenciones detrás de fachadas cuidadosamente construidas. Pero la buena noticia es que hay formas de protegerse, mantenerse atentos y protegerse de las sutiles influencias de las personas peligrosas. El primer paso para protegerse es reconocer los signos. Los individuos manipuladores no siempre se presentan como abiertamente maliciosos. A menudo son encantadores, carismáticos y convincentes, pero hay banderas rojas clave que pueden ayudarlo a detectar a alguien que puede estar tratando de controlarlo o explotarlo.
Uno de los rasgos más comunes es una abrumadora necesidad de control. Los manipuladores a menudo intentan dominar las conversaciones, dictar su comportamiento e imponer su voluntad de manera sutil pero poderosa. Pueden comenzar haciendo pequeñas solicitudes, aumentando gradualmente sus demandas hasta que se encuentre atrapado en un ciclo de cumplimiento. Otro sello distintivo de las personas peligrosas es su capacidad para crear dependencia. A menudo te aíslan de los demás, lo que te hace sentir como si necesitas sobrevivir o tener éxito. Pueden alimentarlo con cumplidos y promesas de apoyo, solo para usar esas mismas promesas para atraparlo. Con el tiempo, crean una sensación de dependencia que es difícil de romper, a menudo haciéndolo sentir culpable o endeudado cuando intentas distanciarte de ellos. Aquí es donde comprender la dinámica de la manipulación se vuelve crucial, reconociendo los ganchos emocionales que usan para unirlo a su voluntad. Pero no es solo el control manual o la manipulación lo que es peligroso. A menudo, las personas más peligrosas son aquellas que se aprovechan de sus debilidades y vulnerabilidades sin siquiera darse cuenta. Están muy en sintonía con sus emociones, sus deseos y sus inseguridades, y usan este conocimiento para su ventaja. Pueden ofrecerle exactamente lo que desea, un sentido de validación, pertenencia o éxito, pero solo a cambio de algo mucho más insidioso: su autonomía, su confianza o su brújula moral. Cuanto más dan, más se endeuda y más se vean sutilmente para hacer cosas que de otra manera nunca hayas hecho. La llave de validación, pertenencia o éxito, pero solo a cambio de algo mucho más insidioso: su autonomía, su confianza o su brújula moral. Cuanto más dan, más se endeuda y más se vean sutilmente para hacer cosas que de otra manera nunca hayas hecho. La clave para protegerse de estas personas es desarrollar resiliencia. Se trata de fortalecer su sentido de sí mismo para que pueda detectar la manipulación antes de que se arraiga. Esto comienza con la comprensión de sus propios valores, límites y necesidades. Cuanto más fuerte sea su autoconciencia, menos probable es que sea presa de aquellos que buscan explotarlo. Saber lo que representa, lo que tolerará y no tolerará, es la primera línea de defensa. Cuando tiene un claro sentido de identidad, es menos susceptible a ser influido por otros, especialmente aquellos que se aprovechan de sus dudas o inseguridades. Igualmente importante es cultivar una red de personas de confianza que puedan brindar apoyo y perspectiva. Los manipuladores a menudo trabajan de forma aislada, convenciéndote de que estás solo o que nadie más entiende, pero cuando tiene un sistema de apoyo fuerte, tiene otros que pueden ayudarlo a detectar banderas rojas que podría perderse. Pueden proporcionar una perspectiva externa cuando su juicio se nuble, y pueden ayudarlo a tomar decisiones basadas en la claridad, no la manipulación emocional. El siguiente paso para protegerse es aprender a confiar en sus instintos. Los sentimientos intestinales a menudo son más precisos de lo que les damos crédito. Si algo se siente apagado, vale la pena prestar atención a ese sentimiento. Los manipuladores son hábiles para crear confusión, haciéndonos cuestionar nuestras propias percepciones y juicios. Pero al aprender a confiar en su propia voz interior, puede comenzar a ver a través del humo y los espejos que usan para ocultar sus verdaderas intenciones. Finalmente, es esencial practicar el desapego emocional. Las personas manipulativas a menudo prosperan en crear caos emocional, usar culpa, miedo y ansiedad para controlar a sus víctimas. Al cultivar la resiliencia emocional y el aprendizaje para no ser influenciado por sus tácticas, puede mantener una sensación de calma y claridad frente a la manipulación. Esto no significa estar frío o indiferente, sino más bien aprender a manejar sus emociones para que no se conviertan en herramientas para la agenda de otra persona. La protección también significa saber cuándo alejarse. En muchos casos, la defensa más efectiva es simplemente negarse a participar. Establecer límites firmes y decir no cuando sea necesario es una herramienta poderosa contra la manipulación. Al principio puede sentirse incómodo, especialmente si se trata de alguien que es encantador o persuasivo. Pero recuerde, la capacidad de alejarse es una de las formas más fuertes de defensa propia que puede tener. Protege no solo tu paz mental, sino tu sentido de sí mismo. Si este video te ha hecho repensar a las personas que te rodean, y si encontraste valor en estas ideas, no olvides presionar ese botón y suscribirte al Espejo de Ser. Nos sumergimos en temas que desafían la forma en que ve el mundo
y lo ayudamos a navegarlo más sabiamente. Recuerde, las personas más peligrosas a menudo no muestran sus verdaderos colores hasta que es demasiado tarde, pero con conciencia puede protegerse y mantener un paso adelante. Así que asegúrese de estar atento al contenido diario que lo mantendrá pensando profundamente y vivir intencionalmente. Visite la campana de notificación para que nunca te pierdas un episodio. Manténgase consciente, manténgase afilado y, como siempre, reflexione profundamente.